¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Marvin del Cid y Sony Figueroa. En todas las redes sociales aparecemos, así es que nos pueden ir a seguir, dejar sus comentarios y dejarnos temas que quieren que investiguemos. Esta semana ha sido una semana bastante agitada, Sony. Claro. La última semana desde el anterior programa han pasado muchas cosas, han pasado varias piezas periodísticas aquí por Vox Populi. La semana pasada publicábamos y hablábamos sobre el tema de la beca Taiwán, la beca que le dieron al nieto de la primera dama Lucrecia Peinado. Y producto de ese trabajo, pues obviamente mucha gente salió a criticar, a cuestionar nuestro trabajo, a decir muchas sandeces, por supuesto, y a decir muchas mentiras. Pero ahí está el trabajo periodístico que va a continuar y por supuesto que ese tema no se agota con esa situación. Esta semana, como les decía, ha sido una semana muy agitada y precisamente el martes junto a mi colega Sony Figueroa llegamos hasta la torre de tribunales con el objetivo de ir a ver algunos temas ahí en torre de tribunales, al organismo judicial. Y por supuesto también fuimos a buscar al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche. Esta persona que lo encontramos cuando llegamos a Torre de Tribunales, estaba terminando de dar unas declaraciones a colegas periodistas de otros medios y luego de ello se fue a sentar afuera de una de las oficinas. Y estuvimos ahí cerca de él y todo, esperando que corriera la audiencia para la que fuera a llegar. No quisimos interrumpir. Luego, entonces, junto a mi colega Sony Figueroa, dijimos que lo íbamos a entrevistar después de la audiencia. Lo esperamos durante el tiempo que duró la audiencia y pues el señor no nos quiso atender. Claro, sí, era una audiencia en donde pues, el presidente Bernardo Arévalo presentó una querella en contra de Rafael Curruchiche precisamente por el caso UNOPS, eh, porque el presidente Bernardo Arévalo alega de que Rafael Curruchiche lo está investigando a él cuando él tiene inmunidad por ser el presidente del país. Entonces, precisamente por eso fue que Bernardo Arévalo presenta una querella en contra del jefe de la FESI, en el que buscaba pues que fuera investigado por no respetar esa inmunidad que tiene. Precisamente por eso se realizó la audiencia, una audiencia que fue conocida por el juez sancionado a nivel internacional, Freddy Orellana, un juez corrupto, un juez que se presta precisamente al juego del pacto de corruptos para evitar que se den este tipo de situaciones, para beneficiar a Rafael Curruchiche, por ejemplo, en esta audiencia, o para perjudicar a otras personas que son señaladas en otros procesos. Rafael Curruchiche, como lo decía Marvin, le habló a otros colegas periodistas donde pues él dijo que sus estimaciones, obviamente mintió en la cifra que él ganaba 160,000 quetzales y pues obviamente confundió ahí a los colegas sobre estas cifras que él dio y pues todos, digamos, empezaron a hablar de ese monto que ganaba Rafael Curruchiche como sueldo que él tenía, digamos, de esta forma. Incluso lo hizo en tono de burla, ¿verdad? Por Como supuesto, suele sí. él, que es un tipo poco serio y lo hizo en tono de burla. Exacto, entonces obviamente nosotros no nos quedamos con eso porque sabíamos que era ilógico que él ganara 160,000 quetzales como un jefe de una fiscalía. Entonces partiendo de todo esto fue que esperamos a que se diera la audiencia y al salir pues los colegas periodistas le preguntaron precisamente sobre la audiencia y nosotros lo cuestionamos sobre su sueldo, que no es público. Recuerden ustedes que la fiscal general Consuelo Porras, ella pues a través de su gestión como jefa del MP, ella bloqueó, restringió la información de los sueldos de todo el personal del Ministerio Público. Aún no sabemos con qué intención, ¿verdad? Como Bueno, tal.
Entonces nadie sabe cuánto gana ella como fiscal general, quiénes son los asesores que ella tiene dentro del Ministerio Público, nadie sabe cuánto ganan los jefes de las fiscalías como Rafael Curruchiche o como Ángel Pineda, que es el secretario de ella. Entonces, como no se sabe nada de esto, pues obviamente por eso nosotros le preguntamos, ¿cuál es su sueldo? Y la respuesta, pues obviamente... Claro. Fue una pregunta sencilla, señor Curruchiche, ¿cuánto es el sueldo que usted tiene? Entonces la respuesta de él fue, ustedes no son periodistas, son activistas, ¿verdad? Es lo que él repite a cada rato, repite, como repiten muchos otros que son aliados del pacto de corruptos, ¿verdad? Con su discurso trillado. Pero Sonia hacía mención ahí de que, ¿por qué es interesante saber esto? Porque precisamente hace bastante tiempo, desde que asumió su segundo periodo como fiscal general, Consuelo Porras y la gente más cercana a ella, entre ellos Ángel Pineda, entre ellos Dimas Jiménez y por supuesto que Rafael Curruchiche, lo que hicieron fue reservar información pública al Ministerio Público. Yo soy de la opinión de que esa ley de acceso a la información pública requiere cambios para evitar que se sigan cometiendo este tipo de abusos, Exacto. para evitar que se siga declarando información bajo reserva que debe de ser información pública, porque no solo es el Ministerio Público el que se aprovecha de esto, son otras instituciones. De hecho, nosotros denunciamos estas acciones de la señora Consuelo Porras ante la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero lamentablemente hay otro aliado del pacto de corruptos. Ahí está Alejandro Córdoba, ¿verdad, Sony? Otro personaje nefasto en este país, otro personaje que se ha prestado a los juegos sucios del Ministerio Público y tuvieron retenida nuestra denuncia durante varios meses. Al final, durante un año la tuvieron retenida. Al final lo que hicieron fue decir de que la señora Consuelo Porras y sus asesores y sus fiscales más cercanos y trabajadores del Ministerio Público estaban en ley y que podían reservar la información como se les diera la gana. Palabras más, palabras menos. Pero de nada sirve tener una ley de acceso a la información pública si las instituciones reservan o no dan la información como la deberían de dar. Porque no solo es el Ministerio Público, lamentablemente hay otras instituciones, nosotros con Sony lo hemos detectado, porque obviamente hacemos uso de la ley constantemente. Pero volviendo al caso del señor Rafael Curruchiche, pues yo lo que sí pude notar en esta ocasión, Sony, es que ahora cargaba más guardaespaldas, ahora cargaba más seguridad. Cargaba más seguridad. Que tampoco sabemos cuánto gana esa gente de seguridad del Ministerio Público. Pues, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Porque es un cuerpo élite, un grupo paramilitar básicamente, que fue creado en la gestión de Consuelo Porras. No sabemos cuánto ganan esos agentes de seguridad. Algunos andan con armas largas, otros con armas cortas, porque cuando uno va al Ministerio Público, uno los mira ahí, con armas largas, con armas cortas, en los alrededores del Ministerio Público, porque lo que hace esta gente es generar impunidad a través de este tipo de acciones, ¿verdad? Protegerse de esta manera. Y yo no sé cómo son capaces de decir, por ejemplo, que a mí me parece una payasada que el señor Rafael Curruchiche diga que es el fiscal del pueblo, cuando lo que es un bufón. Eso es lo que es él, ¿verdad? Sí. Un bufón que se niega a rendir cuentas, un personaje que lejos de inspirar confianza, lo que da es lástima a veces, ¿verdad? Da lástima al señor, porque después sale con sus videos que ni siquiera tiene valor, señor Curruchiche, para decirnos las cosas de frente, para enfrentar las cosas como son. Usted lo que hace es esconderse a través de una pantalla, de un celular o de una computadora para decir sandeces y grabarse haciendo de ridiculeces también, ¿verdad? Nosotros lo fuimos a entrevistar y aquí, Sony, también quiero hacer énfasis a algo antes de que digamos, Pongamos el video. Pongamos el video. El señor Rafael Curruchiche, su justificación es decir que no somos periodistas. Esa es una de sus justificaciones, ¿verdad? Que somos activistas, se inventa también de que alguien más nos paga, tal y como lo inventó otro personaje oscuro de este país, el señor... Otro bufón. Otro bufón. Bueno, ese hasta ese era sí es bufón. payaso. Jimmy Morales, que dijo que el gobierno de Bernardo Arévalo nos tenía en una planilla en la Secretaría de Comunicación Social. Por cierto, nos querellamos contra Jimmy Morales, pero lamentablemente esa querella
fue rechazada por el organismo judicial, ¿verdad? Donde también están vinculados al pacto de corruptos. Entonces el señor Curruchiche ni siquiera tiene el valor para decirnos las cosas de frente, porque cuando lo vamos a buscar, ¿qué fue lo que hizo? Esconderse en su seguridad, la seguridad nos empujaba, la seguridad no dejaba que nos acercáramos a él. Ahí están las imágenes, por supuesto, que ustedes van a ver en breves momentos. Seguramente muchos de ustedes ya las vieron. Pero eso es lo que es el señor Rafael Curruchiche, un personaje nefasto, un personaje siniestro, un personaje que no sé ni cómo es fiscal, la verdad. Yo creo que este señor no sabe ni cuántas partes tiene el Código Penal, me atrevería a decir eso. Este señor que no sé ni cómo se graduó de abogado también, pues, pero se graduó el personaje un personaje que tarde o temprano le tendrá que rendir cuentas a la sociedad guatemalteca. Claro, y pues bueno, veamos el video de esa visita que hicimos a Torre de Tribunales y cómo Rafael Curruchiche, por una segunda ocasión, se va huyendo de Torre de Tribunales y no quiere responder a las preguntas que le hicimos. Bueno, pues yo me hice presente como abogado, como profesional, como fiscal, derivado de lo que me enteré el día de ayer. Ustedes escucharon cuál fue la resolución del juez, e incluso tampoco a mí se me dio intervención, únicamente como público. Y obviamente pues yo quería intervenir en la audiencia porque pues me enteré que es una sindicación que se hace en mi contra, así que yo respeto mucho la decisión del juez y bueno, yo no podría manifestar más que como lo indiqué anteriormente, que es una cuestión de criterios. Es una investigación que lleva la Fiscalía de Asuntos Internos en mi contra. Yo pues, obviamente necesito también enterarme de qué es lo que hay en esa investigación. Pero como lo digo y lo reitero y es mi punto de vista, ustedes pudieron darse cuenta que fue un empleado prácticamente de la Secretaría General de la Presidencia que vino en horario de trabajo a hacerle una defensa al señor Bernardo Arévalo. Y como lo indiqué en su momento, él presentó la denuncia en su calidad de ciudadano y entonces automáticamente él está renunciando a ese derecho de antejuicio que le asiste, y lo más lógico es de que si él está en su calidad de ciudadano y se le dio intervención como querellante provisional, pues que lo más sano es que hubiera venido a la audiencia a ratificar esos hechos. Es lo único que yo les puedo manifestar. Señor Curruchiche, ¿nos podría hablar de su salario del que habló hace ratito? Ustedes no son periodistas, ustedes son activistas. ¿Por qué dice usted que no somos periodistas? Muchos de sus compañeros, muchos de sus compañeros, muchos de sus compañeros. ¿Por qué ataca? Yo le estoy preguntando a usted, usted es funcionario público, tiene que responder. ¿Cuánto es su salario, señor? Muchos de sus compañeros. No, déjeme hablar. ¿Cuánto es su salario? Por eso es que no lo atiendo y ni le doy la importancia a usted. Yo a usted no le doy la importancia porque usted no es periodista. Por eso. Usted es activista. ¿Por qué ataca? Ya que dice que es el fiscal, del pueblo, ¿por qué no salimos a la calle? Vamos a entrevistar a la calle a ver si la gente lo saluda como dice. Usted no me merece ninguna atención. Por eso ni atención le pongo a lo que me dice usted. ¿Por qué? ¿Por qué se usted, ofende? Usted no es periodista. ¿Usted por qué se vive burlando a la gente en redes sociales? ¿Por qué se burla de la gente en redes sociales? La verdad ni le pongo atención a lo que usted me dice. ¿Por qué se vive burlando de la gente en redes sociales? Muchos de sus compañeros ni lo quieren, pregúnteles, me lo han dicho. No les puedo decir nombres por lo mismo. Dígame usted quién. ¿Bajo qué criterio dice usted que no somos periodistas, señor Curruchiche? Muchos de sus compañeros me lo han dicho. Pues diga, bueno, ¿quién les diga? Compartiendo nuestros contenidos. Por eso comparten nuestros contenidos, ¿verdad? Es de mi cuenta personal. Por eso. Pero entonces, ¿por qué dice que no somos periodistas y comparten nuestros contenidos? Para mí ustedes son irrelevantes, ¿no? Irrelevantes. Ni importancia le voy a dar a ustedes. ¿Cuál es su criterio para decir que no somos periodistas, señor Curruchiche? Muchos de sus compañeros. Responda usted. ¿Cuál es su criterio? Deje de excusarse de que muchos periodistas. ¿Cuál es el criterio, señor Curruchiche? ¿Por qué no responde, señor Curruchiche? ¿Cuál es el miedo a no responder? Obligación no ¿Pero tengo. cuál es el miedo a no responder? Yo le doy declaraciones a quien yo quiera y a usted no les quiero dar declaraciones. No quiero ¿Por qué no quiere responder? Porque tiene miedo. ¿Tiene miedo o no? ¿Tiene miedo a ser cuestionado, señor Curruchiche? ¿Tiene que ser cuestionado? ¿Sabe lo que Por pasa? eso ni importancia le doy a ustedes. Usted es cobarde. ¿Sabe qué? ¿En serio? ¿No toma en serio? Sí, pero bien que habla en redes sociales, ¿no cree usted? ¿Por qué es tan cobarde de atacar en redes sociales y quién no responde? Responda. Mira, su seguridad lo está agrediendo. Yo le estoy preguntando. ¿Por qué no responde?
¿Por qué no responde, señor? No quiero, no me da la gana. ¿Por qué no le da la gana? Si No es un quiero. público. No quiero. Yo le estoy preguntando, el que está atacando es usted. ¿No? ¿Eh? El que está No descalificando es usted, señor. ¿Que está atacando A usted se le está cuestionando, se le está preguntando por su sueldo. Sí, ¿Por qué no ¿cuánto quiere gana, señor? ¿Por qué no quiere hablar sobre su sueldo, señor Curruchiche? ¿Por qué va a las preguntas? Usted habla de que el presidente Bernardo Arévalo, que vino aquí un sigo, abogado, porque o que en aquí, redes sociales. y que Síganme aquí en vino un redes sociales. trabajador. No, sí, en todo caso síganos usted. Donde usted lo que hace en redes sociales es burlarse de la gente. Entonces responda, ¿por qué se burla de la gente? ¿Qué es lo que hace usted en sus redes sociales? Burlarse. ¿Por qué? Síganme en redes sociales. Los invito. Le preguntamos, señor Curruchiche, si usted tanto habla de que en horario laboral vino un abogado de la Secretaría General de la Presidencia a defender al señor presidente Bernardo Arévalo, ¿qué hace usted tuiteando en hora laboral entonces? ¿Por qué es tan cobarde? Usted, en lugar de investigar, ¿por qué se dedica a tuitear desde horarios laborales? Le pregunto. Usted tiene obligación de responderle. Piense un poquito. No, ¿Le no, guste o piense le usted. guste? Responda. ¿Ya? ¿Le gusta o no le gusta? Tiene que responder. Tuiteo antes Porque de es las 8 funcionario y después de las público. 4. Su salario Piensa depende un poquito, del impuesto de razone. los guatemaltecos, le guste o no le guste. Así como este de Abusivo, abusivo en redes sociales. descalificando en Y es redes cobarde en sociales, redes le sociales, estamos ¿por qué no responde preguntando, ahora? señor Curruchiche. Sí, ¿Sí? ¿sí no responde? ¿Por qué usa tanta No sea seguridad, cobarde. señor? Responda. Responda, pues. ¿Por qué Mire, usa tanta seguridad, ¿sabe señor? ¿Cuánto de seguridad carga? Y vienen ¿Por empujando. qué? ¿Por qué usa tanta seguridad, señor Rafael Curruchiche? Usted dice que es el fiscal del pueblo. Le Salgamos ahí, lo queremos después del preguntar. fiscal del pueblo. A ver qué Le dice la queremos gente. preguntar. Vamos a la calle ahorita. Y le demuestra a la gente que es el fiscal del pueblo. La vez pasada usted hizo un ofrecimiento. Le habló a los de la hora. Los de la hora se lo propusieron. Se lo queremos proponer nosotros y por eso iríamos a buscarlo hoy. Que saliéramos a la calle, ya que usted dice que es el fiscal del pueblo, lo queríamos invitar a ir al Mercado Central, a la Plaza de la Constitución, para que, si es cierto que la gente lo salude o le pide Fíjese fotografías, que yo como educadamente usted le dijo. pregunté y usted me empezó a atacar. Yo lo vine a entrevistar y lo que empezó a decir. Responda pues, señor. Responda. ¿Va a responder, señor? No tengo, porque ustedes no son No, le periodistas. pregunto, Por eso, le pero ¿por qué dice pregunto. que no somos periodistas? ¿Pero por qué dicen que no somos periodistas? ¿Cuál es su argumento? ¿Cuál es su argumento? Dígalo, ¿por qué huye como cobarde? ¿Por qué es cobarde? Responda. Pero hace 2 días compartimos de Vox Populi. ¿Por qué no responde? En redes sociales es cobarde. Ay, ¿aquí por qué no responde? El que empezó a atacar fue usted. Nosotros lo dimos a entrevistar. Nosotros venimos educadamente aquí a cuestionarlo sobre su sueldo y usted lo que vino a empezar a hacer fue a decirnos que éramos activistas y no periodistas. Sí. ¿Bajo qué argumento usted dice que Muchos no de sus somos compañeros periodistas? me han dicho. ¿Pero qué compañeros? ¿Qué compañeros? Que ni los quieren no en sea el gremio, cobarde, Fer. hable. ¿Pero qué compañeros? ¿Qué compañeros? ¿Qué compañeros? Dígalo. 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 usted maneja Dígalo. cobarde, No sea cobarde, Dígalo, señora. señor. ¿Por qué no responde? Dígalo. Por eso le estamos preguntando. ¿Cuánto es su salario, señor Curruchiche? ¿Cuál es su ¿Cuánto salario? gana? ¿Cuántos ¿Cuánto vehículos gana del usted? MSP tiene ¿Cuántos asignados a su vehículos del seguridad? MSP tiene su servicio? ¿Cuántos vehículos? ¿Cuántos agentes de seguridad tiene? ¿Cuántos agentes de seguridad tiene? Que se pagan con impuestos de los guatemaltecos. ¿O paga usted la seguridad? ¿Usted paga la seguridad? No. Cuidado, se cae. Cuidado, mire la grava que se Porque puede van caer. empujando sus guaruras. No, usted está viendo para atrás. Pues sí, ¿cuánto gana? ¿Me puede decir cuánto gana, señor Curruchiche? Es básica la pregunta, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana, señor? ¿Cuánto gana? ¿Me puede decir cuánto gana? ¿Cuánto gana, señor? ¿Cuántos agentes de seguridad tienen ¿Por su qué se servicio? escuda en su seguridad? Mira, 1, 2, 3, 4. Mire, mire cómo empujan. ¿Se da cuenta? Demuestre lo que dice. Ya hace 2 días compartiendo los contenidos de Vox Populi, porque eran en contra del gobierno. Esa es cobardía. Ahí sí. Responda pues. ¿Cuánto es su salario? ¿Cuánto es su salario, señor? ¡Feliz día! ¡Se cuidan! Fiscal cobarde. Ya vieron ustedes la actitud de Rafael Curruchiche en Torre de Tribunales, obviamente detrás de su seguridad, porque como buen cobarde que es, se refugia detrás de su seguridad, no da la cara. Él dice que es el fiscal del pueblo y que la gente se toma fotografías y lo saluda en la calle. Pues precisamente por eso también llegamos a Torre de Tribunales, para hacerle esa propuesta. Ya que dice que es el fiscal del pueblo, vamos al Mercado Central, vamos a la Plaza de la Constitución para que la gente lo salude. Eso sí, sin seguridad, ¿verdad? Obviamente, cuando se le hace ese tipo de propuestas,
no las acepta, se va por otro lado, se va por una tangente, se va a insultar porque sabe precisamente de que la gente no lo quiere. La gente no lo quiere, ni en su colonia sale, porque la gente no lo quiere. En su colonia también tiene la seguridad porque sus vecinos no lo quieren. Entonces, ya ven ustedes, esa es la actitud de Rafael Curruchiche, que esta fue la segunda vez que lo fuimos a cuestionar de esa forma. Al menos ahora respondió y dijo, no quiero responder. Y así se fue todo el camino. No quiero responder, son activistas, no periodistas. La verdad y eso, y lo más jodido es de que ese es el fiscal contra la impunidad en Guatemala. Imagínate. Y que sus argumentos sean, son activistas, no periodistas. No quiero responder porque no tengo ganas. La verdad que deja mucho que decir de esta persona y lamentablemente esas son las personas encargadas de la justicia en Guatemala. La verdad, por eso es que el sistema judicial da asco por gente como Rafael Curruchiche. Entonces, la primera vez fue en enero del 2025, cuando lo fuimos a buscar. El 27 de enero. El 29 de enero. de enero del 2025 fuimos a buscar a Rafael Curruchiche por primera vez a Torre de Tribunales, precisamente en una audiencia con Freddy Orellana. En esa casualidades. En esa audiencia, pues empezamos a preguntar a Rafael Curruchiche sobre sus acciones, sobre por qué desde redes sociales insultaba, difamaba gente, denigraba gente, sobre cómo se burlaba de muchos periodistas o de funcionarios del actual gobierno. En aquel entonces le preguntamos sobre la captura de Eduardo Masaya, que se dio en el proceso de elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Guatemala y que casualmente sale esta planilla y él sale a capturar a Eduardo Masaya. Entonces le preguntamos sobre eso, de cómo él también utilizaba la FESI, el Ministerio Público, como una herramienta prácticamente para ejercer política, ¿verdad, Marvin? Y capturando a un candidato de una planilla que él apoyaba, ¿verdad? Entonces al final lo fuimos a cuestionar de esa forma y ahí ni una palabra. Hasta le hicimos broma de que si su amigo Donald Trump le había regresado ya la visa, que lo apoyaba en redes sociales, y no respondió absolutamente nada. Ahí llevaba 2 guardaespaldas, 3 Pues, tal vez. sí, porque de 2 que lo andaban cuidando más, bueno, tenía más de 3, lo que pasa es que en ese ratito habían menos. Entonces, en esa ocasión, pues había 1, 2 periodistas tal vez, y pues obviamente lo seguimos desde el nivel 4 hasta prácticamente la calle, que fue donde él se va huyendo, como lo decimos, como el cobarde que es. Entonces, lo fuimos a cuestionar, y obviamente en ese momento pues se va en el carro y todo eso. Lo interesante ahora es que en esta segunda ocasión, un año después, cuando lo vamos a cuestionar, pues obviamente como les decía, da un par de ahí de declaraciones, queriendo hacernos sentir mal, faltarnos al respeto, pero él queda como un total ridículo. Pero ahora, casualmente, como que el organismo judicial también lo busca proteger, porque en esta ocasión salimos por la puerta principal de la Torre de Tribunales en este ingreso y el carro de él estaba en el parqueo del organismo judicial, ¿verdad? En el parqueo del organismo judicial, no en el sótano, sino el que está a un lateral, en donde se entra, digamos, prácticamente a las carceletas de Torre de Tribunales. Ahí estaba el vehículo del Ministerio Público que lo estaba esperando, y obviamente la seguridad ya estaba más preparada como para mantenernos alejados de todo esto, ¿verdad? Ya daban empujones y todo esto. Obviamente habían más periodistas y por eso es de que hay videos de varios medios de comunicación en el que se ve de diferentes perspectivas cómo nosotros estábamos buscando que respondiera a una simple pregunta: ¿cuánto gana? ¿Y por qué es importante saber cuánto gana? Porque recuerden ustedes de que hace poco se conoció de que en el Ministerio Público, con solo porras, con tal de ganarse el adepto de muchos empleados y mantener contentos a estas personas como Rafael Curruchiche y otros fiscales, ha recetado aumentos en el Ministerio Público de sueldos, ha dado bonos, ha aumentado el sueldo. Entonces al final no se sabe cuánto ganan los fiscales. Hace poco surgió la noticia de que con solo porras ganaba 121,000 quetzales. Imagínense ustedes. Entonces, ¿cuánto ganará Rafael Curruchiche? Por eso es la importancia de saber, y por eso es que ellos ocultan esa información, porque se han recetado aumentos abusivos, al igual que los diputados del Congreso de la República. Sí, lo que sucede es que también ahí, digamos, muchos trabajadores callan con todo lo que pasa en el Ministerio Público porque los tienen así comprados. algunos por ¿no? temor, otros porque los tienen comprados. Sabemos que en el Ministerio Público hay gente que quiere hacer su trabajo bien, pero lamentablemente hay fiscales como este personaje carituresco que es Rafael Curruchiche. A este personaje se le fue a buscar, se le dijo, pero lo primero que hizo fue empezar a atacar. Pero y es que aquí hay algo que llama la atención también.
Nosotros días antes habíamos publicado lo que yo les mencionaba al principio, que es el tema de la beca Taiwán para para el nieto de la primera dama, Lucrecia Peinado, y ahí salió a compartir rápidamente el contenido, ¿verdad? Interesante investigación puso Rafael Curruchiche. Como lo ha hecho en otras ocasiones él y las cuentas anónimas del Net Center que siguen a este tipo de personajes nefastos. Obviamente no me extrañaría que después de que nosotros lo fuimos a cuestionar, después de que nosotros lo fuimos a preguntar, aparezca en una entrevista en uno de estos falsos medios de comunicación, que son aliados del pacto de corruptos, porque eso es lo que hacen este tipo de personajes como Rafael Curruchiche, esconderse. Y a veces uno cuestiona, por ejemplo, que hay personas que no dan la cara en redes sociales, que constantemente a nosotros nos están amenazando, nos están difamando, calumniando, injuriando. Ese es un tipo de cobardes que no dan la cara, ¿verdad? Porque ese es un tipo de cobardes que están aliados al pacto de corruptos, pero que lamentablemente también están aliados al gobierno actual, que salen a atacarnos, a cuestionarnos y a decirnos un montón de cosas, pero sobre todo a difamarnos, a injuriarnos y a calumniarnos. Entonces, ese es un tipo de cobardes, los que no dan la cara en redes sociales, pero hay otro tipo más de cobardes, por ejemplo, cobardes como Rafael Curruchiche, que dan la cara, pero con sus planteamientos tan cobardes, se esconden atrás de su seguridad, no dan la cara, no quieren rendir cuentas, pero lo que hacen es salir a atacar, sobre todo en redes sociales. Ese es otro tipo de cobardes también, ¿verdad? Que den la cara no significa que no sean cobardes, también es que son cobardes, ¿verdad? Y Rafael Curruchiche es un personaje que tiene esas características, lamentablemente. Un personaje, Sony, que al que uno le podría dedicar muchos programas, por supuesto, hablar muchísimo de él, pero al huir lo que demuestra únicamente es su cobardía. Aunque después salga a decir un montón de cosas en redes sociales que me dan risa, que nos dan risa, pues que salga a decir un montón de cosas en redes sociales. ¿Y quiénes lo comparten? Ya sabemos quiénes, ¿verdad? Entonces, salga a decir lo que salga a decir, pero por lo menos debería tener el valor para decirnos lo que dice, para decir las mentiras, las difamaciones, las calumnias y las injurias que dicen contra nosotros. Y él sabe que eso es delito. Bueno, a lo mejor no lo sabe porque yo creo que este señor, como yo lo decía al principio, creo que no sabe ni cuáles son las partes del Código Penal de Guatemala. Claro. Y pues bueno, digamos que prácticamente esto es lo que pasó el día martes de esta semana en esa audiencia donde Bernardo Arévalo presentó una querella en contra de Rafael Curruchiche, señalando de que lo estaba investigando cuando él tiene inmunidad como presidente de Guatemala. Una audiencia que duró poco, porque Freddy Orellana no aceptó la recusación del abogado de Bernardo Arévalo, que por cierto está contratado en la Secretaría General de la Presidencia y defiende a Bernardo Arévalo, una cosa u otra. Pero en fin, eso fue lo que pasó. Y después de esto... Antes de que pases a ese tema, Sonny, quisiera, imagino que vas a hablar del segundo tema, ¿verdad? Sí. Vinculado a Rafael Curruchiche también. Antes de eso, quiero decirles que siguen a la venta nuestros 3 libros. El primero de ellos, Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más, que se lo paso a Sonny ahí. El segundo, Así me convertí en un hijo de puta más. Y el tercero, Miguel Martínez, El ascenso al poder. Los 3 libros pueden ser pedidos a los números que les van a aparecer en pantalla, que son los números 5081 7383, 5081 7383 y 5081 7391. Recuerden que al comprar estos libros se financia el periodismo independiente. Los 3 libros son un éxito de ventas. Les recomiendo que pidan, sobre todo los que tienen Sony en este momento en la mano, que es el número 1 y el número 2, que ya quedan muy pocas unidades, pero aún lo pueden adquirir. Tengo en mis manos el tercer libro, Miguel Martínez, El ascenso al poder. Este libro todavía tenemos un poco más de ejemplares y que los pueden pedir en esos números que están en pantalla, 5081 7393 y 5081 7391. Recuerden que de esta forma se apoya el periodismo independiente, de esta forma Vox Populi puede seguir investigando al poder. Y precisamente para hacer esos videos, ¿cómo
buscar a Rafael Curruchiche y a otros personajes corruptos, ¿verdad? Porque al final se necesitan recursos para seguir haciendo periodismo de investigación y cuestionar a personajes nefastos como en este caso, a Rafael Curruchiche. Un personaje del que hemos estado hablando en el transcurso de la semana. Publicamos recientemente de que su sobrino, a que él considera como su hijo, Cristian André Natareno Juárez, fue contratado recientemente en la Contraloría General de Cuentas. Seguramente ustedes se recordarán de este muchacho, del sobrino de Rafael Curruchiche, que en el 2024 fue denunciado por la entonces presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro. ¿Por qué lo denunció? Porque el sobrino de Rafael Curruchiche, Cristian André Natareno Juárez, él estaba grabando conversaciones que tenía con otros empleados del Tribunal Supremo Electoral. Y casualmente esas grabaciones que él hacía se daba en el marco que su tío, Rafael Curruchiche, desde la FESI, está investigando al Tribunal Supremo Electoral, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y, recordemos, estaban queriendo investigar para decir que en Guatemala hubo fraude electoral en 2023 en las elecciones que ganó Bernardo Arévalo. Recordarán ustedes de que pues, el video estuvo circulando en varios lados, donde la presidenta magistrada del TSE, Blanca Alfaro, señalaba de que le había quitado su teléfono, donde él tenía un montón de grabaciones con otros empleados del Tribunal Supremo Electoral, pues ella lo denunció. Obviamente la denuncia no avanzó porque Rafael Curruchiche trabaja en el Ministerio Público, pero al final este sobrino del jefe de la FESI se va del Tribunal Supremo Electoral y en el 2025, a finales, fue contratado por el Contralor General de Cuentas, Frank Bode. Un Contralor, como muchos, en donde han utilizado la Contraloría General de Cuentas como un botín político, ¿verdad? Donde los diputados, porque recuerden que el Contralor es electo por los diputados y prácticamente la Contraloría General de Cuentas es un lugar donde los diputados y otros políticos aprovechan para meter a sus familiares. El claro ejemplo, Jimmy Morales, su hijo José Manuel Marroquín, trabaja también en la Contraloría General de Cuentas y así podemos hablar de muchos. Pero en este caso, Rafael Curruchiche, su sobrino, trabaja en la Contraloría General de Cuentas en una unidad de formación ahí. Lo que llama la atención es este vínculo de Rafael Curruchiche con su sobrino, porque en su tesis de graduación Rafael Curruchiche lo considera como su hijo. Él lo pone dentro de los agradecimientos, pone a su sobrino Cristian André como su hijo, al quien le agradece el apoyo durante todo el tiempo que él estudió para ser abogado, ¿verdad? Claro, Sony, es que digamos aquí, lo que menciona Sony es de que el hijo o sobrino, que uno se confunde qué es al final, de Rafael Curruchiche, pues ahora tiene un contrato en la Contraloría que fue General de renovado Cuentas, este año, ¿verdad? Que fue renovado, una institución también seriamente cuestionada, ¿verdad? Ustedes, una institución que durante muchos años las personas que llegan a dirigir esa institución están salpicados de muchas cosas, ¿verdad? Donde lo que se hace es pagar favores políticos. Y ahí Sony mencionaba al actual contralor Frank Edmund Bode Fuentes. De hecho, enviamos una serie de preguntas a la Contraloría hace más de 24 horas y tampoco se nos ha respondido, ¿verdad? Es la mala costumbre de los funcionarios de este país de no responder lo que se les cuestiona, de no dar respuesta a las interrogantes que se plantean por los periodistas, porque muchos funcionarios de este país solo les gusta que se les esté haciendo así o que se les pregunte cositas suavecitas, ¿verdad? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente hoy? O ¿cuál es el tipo de cambio del día? Esas cositas les gustan, pero aquí en Vox Populi no se hace eso, ¿verdad? Y entonces un mensaje también para el señor Fran Bode, actual Contralor de Cuentas, que se ponga a trabajar y que deje de estar pagando favores políticos, contratando a familiares de diputados. políticos nefastos, sobre todo, diputados, políticos. Recordemos que también han pasado muchas otras cosas en la Contraloría General de Cuentas que nosotros hemos denunciado aquí en Vox Populi, pero es una institución a la que también hay que ponerle el ojo, ¿verdad? Una institución donde se hacen las cosas a medias y muchas veces se lavan las manos. Recordemos, Sony, de que a veces las auditorías, aunque estén en documentos, aunque se firme y todo, muchas veces son auditorías únicamente para taparle el ojo al macho, como decimos en Guatemala, para justificar, ¿verdad? Esa es otra institución a la que se le debe poner el ojo. Ojalá que ahí a esa institución llegue algún día un contralor que realmente vaya a cumplir con su trabajo, y subcontralores, por supuesto, porque
además, el actual gobierno también se ha prestado porque al hermano del diputado Duvalier Castañón. Duvalier Castañón se le nombró como subcontralor de probidad. Entonces, se le favoreció también. ¿Por qué razón? Obviamente por el pago de favores políticos. Entonces tampoco nos engañemos, ¿verdad? Lo que está pasando en la Contraloría. Hay que seguir documentando, ojalá que más colegas periodistas lo hicieran y ojalá que quienes tienen que fiscalizar políticamente también lo hicieran, ¿verdad? Porque entendemos que desde el Congreso muchas veces esto no se hace porque lo que se hace es pagar favores políticos, tal y como está sucediendo con el hijo de Jimmy Morales y con el sobrino, no sé qué es, de Rafael Curuchiche. Claro, y como ustedes vieron de que yo mencioné de que en la tesis de graduación Rafael Curuchiche le agradece a él por su apoyo, pues nos dimos la tarea también de ver la tesis de Rafael Curuchiche. Rafael Curuchiche se graduó en 2011 como abogado y notario en la Universidad de San Carlos de Guatemala y para hacerlo tuvo que presentar una tesis. Y una tesis que llama mucho la atención porque la tesis, el enfoque de la tesis, el tema de la tesis es la situación de los derechos humanos en Guatemala. Rafael Curuchiche en esa tesis reconoce que en Guatemala se violentan los derechos humanos y que históricamente en Guatemala se han violentado los derechos humanos y pone como ejemplo el conflicto armado interno, la guerra civil que hubo en Guatemala y cómo se violentaron los derechos de comunidades, defensores de derechos humanos, de periodistas y también cómo a lo largo del tiempo se han violentado esos derechos, ¿verdad? De activistas, de estudiantes y de personas que defienden la naturaleza en Guatemala. Entonces llama la atención de cómo Rafael Curuchiche plantea esta tesis en relación sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala y entre sus conclusiones, pues obviamente hace ahí unas conjeturas que la verdad en aquel entonces y para el presente, pues en efecto, los derechos humanos en Guatemala son violentados constantemente por estructuras criminales que unas están dentro del aparato público y otras están fuera, pero al final ocurre en la actualidad. Claro, y es que fíjate, Sonny, que quiero hacer énfasis en algo que tiene que ver con lo que decía Sonny, de cómo en el 2011 Rafael Curuchiche planteaba esta tesis, y serían 9 más 6, serían 15 años después, el personaje hace completamente otra cosa, ¿verdad? Se alineó a los grupos más oscuros del país, Rafael Curuchiche, porque eso es lo que ha hecho él, alinearse a los grupos más oscuros, y se lo decimos de frente, señor Rafael Curuchiche. Usted es un fiscal nefasto, cobarde y aliado a los grupos criminales. Eso es lo que es usted y tarde o temprano tendrá que rendir cuentas. Pero regresando a lo de su tesis, aquí, digamos, en el texto que nosotros publicamos junto a mi colega Sonny Figueroa, es que el señor Rafael Curuchiche resalta, lo voy a leer parafraseando más o menos lo que dice en su tesis, porque nosotros la tuvimos que leer toda, porque también hay que leer a veces, ¿verdad?, claro, de este tipo de trabajos, y nos dimos a la tarea de leerla toda, y dice que en Guatemala la violación a los derechos humanos se promueve a través es producto de la impunidad, la inseguridad, la violencia estructural y la falta de confianza ciudadana en las instituciones del país. Precisamente eso es lo que tiene la población, falta de confianza en el Ministerio Público, falta de confianza en instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, falta de confianza en otras varias instituciones donde lo que menos se hace es cumplir con el trabajo y representar a los y las guatemaltecas. Y hay otra cosa que me llama la atención aquí, que Sonny que hacía énfasis. En su tesis apunta de que los defensores de derechos humanos se enfrentan a condiciones adversas para ejercer su labor. Imagínate, Sonny, marcadas por amenazas, hostigamientos y ataques que ponen en riesgo su vida, integridad y seguridad, lo cual incluye a periodistas. Y lo primero que hace él es difamar, calumniar e injuriar a periodistas, porque como buen personaje nefasto, no tiene más argumentos, ¿verdad?, más que hacer declaraciones caricaturescas, declaraciones que rayan en lo ridículo, ¿verdad? Y producto, digamos, de todo el trabajo que él hace junto a Consuelo Porras y otros fiscales y jueces del Ministerio Público. Hoy día, Sonny, muchos colegas periodistas están en el exilio
incluidos nosotros bueno, nosotros estamos en Guatemala en este momento, pero nos ha tocado salir muchas veces fuera del país por la persecución penal en nuestra contra. Pero también hay muchos jueces, fiscales, defensores de derechos humanos que se encuentran en el exilio producto de la persecución y criminalización de la que son objeto, ¿verdad, Sonny? Y pareciera ser que la región centroamericana da 5 pasos adelante, pero retrocede 10, ¿verdad? Ya vemos de que hay muchos colegas periodistas salvadoreños en el exilio, muchos activistas de derechos humanos, otros están detenidos. No sé qué vaya a pasar en Honduras en los próximos meses, ¿verdad? Que parece que ahí también las cosas se vienen meras feas. Y no decir el caso de Nicaragua, ¿verdad? No, claro. Que ahí hay muchos colegas periodistas exiliados y desterrados de su país, ¿verdad? Pues eso es lo que ha hecho esta gente de Rafael Curruchiche, esta gente de Consuelo Porras y mucha gente cercana a ellos, criminalizar y perseguir a muchas personas. Claro, sí, entonces imaginémonos, en resumidas cuentas, Rafael Curruchiche en el año 2011 se gradúa de abogado y notario en Guatemala de parte de la Universidad de San Carlos, presentando una tesis en la que él analiza la situación de los derechos humanos actualmente, en aquel entonces, en el 2011, en Guatemala. Rafael Curruchiche en su tesis reconoce que producto de estructuras criminales que están dentro del Estado, del aparato estatal, se violentan los derechos humanos y estructuras criminales que están fuera del aparato estatal como tal. Él reconoce que históricamente en Guatemala se han violado los derechos humanos de guatemaltecos y guatemaltecas como durante el conflicto armado interno, y obviamente involucra y mete a un montón de personas. Sin embargo, 15 años después, él es uno de los principales violentadores de derechos humanos en Guatemala. Y producto de eso, periodistas, como lo decía Marvin, jueces, fiscales, estudiantes, líderes indígenas y otros defensores de derechos humanos están presos. Y otros han tenido que salir para precisamente resguardar esa integridad física. Se han tenido que ir al exilio. Unos llevarán meses y otros llevarán años. Pero, ¿cómo es eso? Paradójicamente, alguien que defendía los derechos humanos como Rafael Curruchiche, ahora es uno de los principales violentadores de ellos y se ha convertido en un personaje antidemocrático. Sí, Sonny, es que antidemocrático porque además está sancionado también, ¿verdad? Por el mismo Estados Unidos y por la Unión Europea. Países donde el señor Rafael Curruchiche no puede ingresar. Pero él se cree sus historias de fantasías, él se cree sus historias, sus investigaciones que no sé, es que no sé ni cómo calificar a este personaje, que la verdad es que sí da risa porque lo que hace él es solo difamar, calumniar e injuriar, ¿verdad, Sonny? Y aquí Sí. decime. Lo que no sabe es de que cuando las cosas cambien, tal vez no a su totalidad, él va a ser como de los primeros sacrificados. No, Como no, por supuesto como la historia lo ha demostrado. Siempre hay tontos útiles que los tienen ahí durante mucho tiempo, ahí en lugares clave, por así decirlo, y cuando ya no les importa, ya no les interesa, estos grupos que están detrás, que son los que mueven los hilos, los desechan. Y Rafael Curruchiche va a ser eso, un tonto útil que va a ser desechado como un juguete. Claro, y es que, sí, no, es que el personaje al final, uno, digamos, cuando lo hemos tratado de entrevistar, y no es primera vez que nosotros tratamos de entrevistar a Rafael Curruchiche, ¿verdad, Sonny? También cuando hemos ido al Ministerio Público, ¿verdad? Yo me recuerdo en aquella ocasión cuando fuimos a darle los libros a la señora Consuelo Porras, este personaje estaba ahí, se nos quedaba viendo y todo, y yo le pedí a Ángel Pineda, al secretario del Ministerio Público, no me recuerdo si fue Ángel Pineda o Dimas Jiménez, a la fiscal general, no me recuerdo en ese momento, que le pasaran los libros al señor Curruchiche para que los leyera. Estos libros que los tengo aquí en mis manos, ¿verdad? Libros que ustedes pueden comprar en los números que les van a aparecer en pantalla. Estos 3 libros que demuestran la impunidad, la corrupción y el abuso de poder en el gobierno de Alejandro Yamatei. ¿Y por qué es importante también enseñar estos libros, Sonny? Porque no solo financian el periodismo independiente, sino que porque son parte de la historia de este país, parte de la historia que se ha escrito en Vox Populi para que las nuevas generaciones lo tengan en mente y que no olviden lo que
estos grupos oscuros le han hecho esto al país. Pero por supuesto que también es importante, Sonny, mencionar de que estamos trabajando en un cuarto libro. Claro. Para que se preparen para un cuarto libro donde vamos a encontrar otras cosas bien interesantes y que estamos seguros de que muchos de ustedes lo van a estar esperando, ¿verdad, Sonny? Por supuesto, lo van a estar esperando y sobre todo comprándolo para apoyar el periodismo independiente y para aportar a la memoria histórica del país, ¿verdad? Porque muchos creemos de que solo tenemos que acordarnos de lo que pasó hace mucho tiempo atrás, pero también tenemos que tener presente lo que ocurre, porque precisamente por personajes como Rafael Curruchiche permanecen en el Ministerio Público, por personajes como Alejandro Yamatei, que fue quien reeligió a Consuelo Porras. Una cosa es una cadenita, ¿verdad? Como el presidente permite esa impunidad en el Ministerio Público, religiendo a Consuelo Porras, y por supuesto a ella, como Rafael Curruchiche, como tal sirviente, lo sigue utilizando, lo sigue manteniendo en la FESI. Entonces al final todo es una cadenita y es importante precisamente saber quién es Alejandro Yamatei, todo lo que hizo y cómo su gobierno de 4 años sigue teniendo repercusión en decisiones Y importantes. fíjate, Sonny, que ojalá que, hablando de ese punto, ojalá que cuando llegue el momento, cuando Bernardo Arévalo tenga en sus manos la decisión de nombrar a un nuevo fiscal general, no lo haga pensando en intereses políticos, ¿verdad? No lo haga pensando En en protegerse a él o proteger a gente cercana a él, sino lo haga pensando en los intereses del país, en los intereses de los ciudadanos. Ojalá que el señor Bernardo Arévalo, cuando ya tenga en sus manos esa decisión, tome una decisión que sea en beneficio para la mayoría de la población y no para los grupitos, esos grupúsculos que nos han tenido hundidos y que nos siguen teniendo hundidos en este país, en Guatemala. Ojalá que el señor Bernardo Arévalo tome una decisión acertada y ojalá que no pasen cosas, porque recordate, Sonny, que también el pacto de corruptos está amenazando ahí en redes sociales y en diferentes espacios de que no va a haber elección de fiscal general. Sí. Seguramente están planeando algunas cosas ahí para que no se elija a un nuevo fiscal general o perpetuarse en el poder los que están, ¿verdad? Tal y como quería hacer Alejandro Yamatei en aquel año 2010, en el año 2023, 23. cuando se quería perpetuar en el poder y que tuvo todas las intenciones de hacerlo, tuvo todas las intenciones de no entregar el poder porque hizo muchas cosas ahí que al final no las pudo concretar, pero que también se quería perpetuar en el poder. Y los que me están viendo y que son cercanos a Alejandro Yamatei saben a qué me refiero, saben lo que digo, porque eso era lo que querían hacer. Hubieron muchas cosas ahí que movieron, pero que no le salieron al final, incluido que no querían dejar tomar posesión al presidente Bernardo Arévalo. Y no renovar a los diputados del Congreso. Exacto, es que esa era una de las negociaciones, ¿verdad, Sonny? Sí. Entonces, ellos saben de qué hablamos, ¿verdad? Porque tenemos información de eso. Algún día se tendrá que contar todo eso, ¿verdad? Fue lo que sucedió los días previos, cómo el señor Alejandro Yamatei se quería perpetuar en el poder con los diputados del Congreso de la República, el partido oficialista en ese entonces, vamos, y que muchos de ellos siguen hoy en el Congreso, ¿verdad, Sonny? Pues entonces, ojalá un mensaje para el señor Bernardo Arévalo, para que tome una decisión acertada, pero ojalá que se pueda también elegir a un nuevo fiscal general. A un nuevo fiscal general, ¿verdad? Sonny, partiendo de eso, creo que también queríamos hablar un poquito de las comisiones de las postulación. comisiones de postulación. Ahí vamos a hablar un poquito de este tema, que es un tema relevante en los últimos Claro. días. Uno quisiera abarcar muchos de estos temas, pero a veces no da tiempo. Imagínense ustedes, ahí Sonny les va a mencionar algunos datitos ahorita de lo que hemos estado leyendo o lo que se ha estado discutiendo en redes sociales en los últimos días o en espacios de televisión, en espacios de radio, en programas de opinión, y es que ya hay bastantes candidatos para magistrados titulares y suplentes para el Tribunal Supremo Electoral, una institución fundamental en el país para garantizar elecciones libres y transparentes. Por supuesto. Sí, esta es, digamos, la primera elección importante que se tiene que hacer en el 2026. En el mes de marzo ya tiene que haber nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral para un periodo de 6 años. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral que van a tener a su cargo el proceso electoral del 2027. Estos magistrados que al final son la última decisión en la inscripción de candidatos para los procesos electorales
Y pues bueno, Deben ser magistrados incorruptibles, ¿verdad, Sonny? Por Gente supuesto. que tenga carácter, gente que tenga valor y que sepa tomar decisiones sin que los grupos de poder les tuerzan la mano, ¿verdad, Sonny? así es. Y pues bueno, esta semana los abogados candidatos presentaron sus expedientes ante la comisión de postulación, una comisión de postulación que recordemos es presidida por el rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos. 181 abogados presentaron su expediente para participar en este proceso. En los próximos días, la comisión de postulación hará las evaluaciones de los expedientes. Obviamente también va a dar la oportunidad de presentar algunas tachas en contra de los candidatos de parte de la sociedad civil y otros grupos para explicar del por qué algunos candidatos no pueden optar a este cargo. Y en fin, se va a ir dando todo este proceso. Lo que llama la atención es ya algunos nombres de ese listado de 181 candidatos, donde por ejemplo podemos encontrar a personajes ligados a grupos de poder y nefastos también, por qué no decirlo. Por ejemplo, Alejandro Córdoba, el actual procurador de los derechos humanos, un procurador que ha pasado de noche en la PDH. Bueno, no, de noche, claro, sus beneficios no y todos los lujos que se dan en la PDH, eso no, ¿verdad? Pero ha pasado de noche con muchas cosas. Claro, un personaje del que no ha hecho absolutamente nada, que desaparece cuando ocurren violaciones a los derechos humanos. Alejandro Córdoba ahora quiere ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral y digamos que tiene hasta, por así decirlo, un camino en el que podría llegar. ¿Por qué? Porque él pertenece a grupos de poder que buscan el status quo, ¿verdad? Porque así fue electo procurador de los derechos humanos. Y pues bueno, también del otro lado también tenemos a Lester Castellanos. Lester Castellanos, un ex juez y actual relator contra la tortura, un personaje que recordemos que por él la ex fiscal Virginia La Parra estuvo presa, un personaje que se dedica más a proteger a los corruptos que están en las cárceles que velar por otras cosas, un personaje también ligado a un montón de grupos de poder. Y también tenemos al abogado Enrique Urrutia, un abogado de la Fundación contra el Terrorismo, cercano a Ricardo Méndez Ruiz, a Raúl Falla, a quien ya lo investigamos y publicamos una investigación en Vox Populi sobre cómo se compró una casa, en donde aparentemente hubo un caso ahí de defraudación Pero no solo eso, hay otras cosas, y ¿verdad? otras cosas más. Y pues obviamente también hay otros personajes como Fernando Linares Beltranena, este exdiputado, también ligado a los grupos de poder. Es que al final todos están ligados a estos grupos de poder del famoso pacto de corruptos. Fernando Linares Beltranena, que estuvo siempre en contra de la CICIG en Guatemala y quien apoya a la fiscal Consuelo Porras. Y también tenemos a dos actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral que quieren reelegirse. Uno de ellos es el actual presidente, Gabriel Aguilera, que fue ministro de Trabajo de Jimmy Morales, ya saben por dónde va la línea. Y tenemos a Irma Palencia, que ella fue presidenta del Tribunal Supremo Electoral cuando se dieron el proceso electoral del 2023, parte de eso, y donde, pues digamos, ella contrató a una empresa ligada a la entonces candidata Soria Ríos, ¿verdad? Y que no quiso nunca dar cuentas de eso. Y es más, se molestó y nos tiró su seguridad. También no me recordaba eso, que esta Entonces, señora nos tiró su seguridad. Ya es costumbre. Ya es costumbre. Ya es costumbre de estos funcionarios nefastos tirarnos la seguridad cada vez que los vamos a conocer. No me recordaba eso, Sonny, que esta señora Irma Palencia también nos mandó cuando la quisimos entrevistar en Tical Futura, creo que fue. Tical Futura. Nos puso seguridad enfrente e incluso también se burló de nosotros, ¿verdad? Personajes como esos no tienen que ser En este caso de ella, reelecta como magistrada, porque son personajes oscuros y nefastos. Claro, y de ahí pues obviamente hay otros personajes, algunas personas que fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero también tenemos a un personaje como Douglas Charchal, ¿verdad? Que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que renunció cuando fue señalado por la CICI y la FESI en aquel entonces de estar ligado al caso TCQ, un magistrado que al final quedó impune, como muchos casos que quedan, ahora quiere ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y así, obviamente, podemos ir mencionando candidatos, pero al final estos son nombres que viven sonando, ¿verdad? Y tengo otros nombres aquí, Marvin, que los Sí, tengo, lo que pasa es que ¿cuántos los tengo apuntados? ¿Cuántos expedientes? 181. 181, aquí tengo son bastantes. tengo otros nombres que son el de Jonathan Esau Méndez y Francisco Quesá. Son dos abogados que han estado ligados directamente a la Municipalidad de Guatemala, ligados al unionismo,
porque así es. Y aquí también tengo a José Luis de Jesús Amayoa Palacios, Benicia Contreras y Elvia Esther Velázquez, que también fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y también tengo aquí al abogado Wilber Castellanos, vinculado al operador político Gustavo Alejos. Entonces, estos son parte, digamos así, Yo creo, de un listado pequeño de personajes rápidamente identificados que quieren ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral. yo creo que la comisión de postulaciones, cuando ya depure el listado y lo mande Que obviamente, Marvin, aquí hay que ver una cosa. La comisión de postulación, en primer lugar, dejó fuera un requisito fundamental que era el Es que ese es otro finiquito. problema, ¿verdad? Los magistrados, los integrantes de la postuladora quitaron como requisito para optar al cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral el finiquito, que recordemos el finiquito lo extiende la Contraloría General de Cuentas por si usted tiene algún proceso administrativo, ¿verdad? Con el tema de malutilizar los fondos públicos cuando estuvo una persona en una institución pública. Obviamente hay personas que nunca han estado en un cargo público y por ende pues obviamente no tienen ningún problema, pero hay personas que sí han estado en un cargo público y es importante que tengan ese finiquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces es como un comprobante de que durante su gestión no hubo ningún problema con el manejo de recursos públicos. Sin embargo, los comisionados quitaron este requisito, lo que obviamente podría poner en riesgo un proceso, un filtro de tema de transparencia y sobre estos funcionarios. La cuestión es de que al elegir esto, Marvin, al elegir ellos empezar a depurar, tienen que dar una ponderación a los candidatos, ¿verdad? Donde hay 100 puntos, 55 puntos son de méritos profesionales, 35 puntos son de méritos académicos y 10 puntos son de méritos por proyección ¿Cuántos son de humana. méritos profesionales? 55. No, entonces, imagínate los méritos profesionales. Ninguno de los dos magistrados que se están postulando deberían de ser electos, ¿verdad? Ni siquiera deberían de ser considerados. Exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia vinculados a grupos de poder que generan impunidad tampoco deberían de ser considerados. Y gente vinculada a organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo tampoco debería ser considerado en este tipo como finalistas, ¿verdad? Claro. Entonces, ojalá que la postuladora haga un buen trabajo. Ojalá que no se dejen doblar la mano, lo vuelvo a decir, y que elijan a los mejores candidatos. ¿Qué necesitamos en el Tribunal Supremo Electoral, Sony? Porque los antecedentes así lo dicen. Necesitamos gente que sea honesta, gente que sea transparente, gente que esté dispuesta a rendirle cuentas a los periodistas y a los guatemaltecos, porque cuando están postulándose, ahí están riéndose con los periodistas y que no sé qué, pero cuando ya llegan al cargo y se les quiere cuestionar, se refugian en su seguridad o se esconden en sus oficinas. Eso tienen que tomar en cuenta también. Pero sobre todo, Sony, yo considero de que algo muy importante es que se nombre a personas para magistrados titulares y suplentes en el Tribunal Supremo Electoral que tengan carácter, que sepan tomar decisiones y que no se hinquen ante los grupos de poder. Necesitamos magistrados que garanticen elecciones libres y transparentes. Claro, eso es lo ideal, pero lamentablemente también tenemos que ver quiénes son los que integran la comisión de postulación y que al final eligen y van a mandar una nómina de 20 candidatos al Congreso de la República y van a ser los diputados que elijan de esos 20 candidatos a 5 magistrados titulares y a 5 magistrados suplentes. ¿Y quién preside la comisión de postulación para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? El cuestionado Walter Mazariegos, ¿verdad? ¿Y quién más la integra? El famoso decano de la Facultad de Derecho de la USAC. Y otro personaje también, Mayno de Herrera, que también ha sido señalado de pertenecer a los grupos de poder, que incluso en el 2023 decía que en Guatemala hubo fraude electoral y que Bernardo Arévalo no era el presidente legítimo electo y que apoya a Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas. Por cierto, el otro integrante de la comisión también está ligado, es fundador de la Liga Pro Patria, una organización de extrema derecha, también ligada de forma, diremos, directa o indirecta a la Fundación contra el Terrorismo de todos estos grupos de poder. Entonces, al final, la correlación de fuerzas son 4 votos versus 1. Sí, pues ojalá que la cosa no se complique tanto y que realmente hayan personas ahí que cumplan con su trabajo, pero sobre todo que no estén al servicio de ningún grupo de poder. Eso es lo que necesitamos los guatemaltecos, ¿verdad? Recuerden que todo lo que hemos hablado esta noche con mi colega Sony Figueroa, sobre todo
Los textos alrededor del señor Rafael Curuchiche los pueden leer en voxpopuliguate.com. Ahí pueden leer nuestras investigaciones periodísticas. Solo para hacer, digamos, para quienes están llegando al final del programa, recuerden que en Vox Populi estamos investigando al poder. Hay investigaciones sobre el actual gobierno, hay investigaciones sobre el anterior gobierno, hay investigaciones sobre actores corruptos, sobre el pacto de corruptos. Así es que ahí pueden leer muchas investigaciones periodísticas. Otra forma en la que nos pueden apoyar, y necesitamos su apoyo para seguir haciendo periodismo de investigación, es a través del fondo de recaudación que se encuentra en GoFundMe, donde pueden donar desde $5 en adelante, con su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito, para que no nos dejen solos y podamos seguir haciendo periodismo independiente. Y por supuesto, recuerden, ahí en pantalla están los números de teléfono para que ustedes puedan hacer los pedidos de los libros escritos en donde hablamos sobre la corrupción del gobierno anterior, para que no se nos olvide y formen parte de la memoria histórica de Guatemala. Nos vemos la próxima semana.